los bendiga. Buenos días, bienvenidos. Bienvenidos sean todos. Que el Señor los bendiga. Vamos entonces a comenzar en este día con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, nombre que es sobre todo nombre. Padre eterno, Rey omnipotente, Señor, tú que estás sentado en el trono del cielo, Señor, rodeado de los querubines y de los serafines. A ti sea toda la gloria y el honor y el imperio por los siglos de los siglos, Señor. En esta mañana, Padre, Señor, queremos pedirte que en primera instancia tu nombre sea santificado y glorificado, Señor. Que no sea el nombre de nadie más, sino solamente tu nombre. Segundo, también quisiera pedirte, Dios, que en esta mañana venga a nosotros tu reino, Señor. Que venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad de la misma manera en que se hace en el cielo, que también se haga aquí en la tierra, Señor. Que podamos, Señor, tener una mente, un corazón abiertos a hacer tu voluntad. Que esta palabra, Señor, que será predicada, Señor, y que la predicaremos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo, nos ayude a prepararnos mejor para la venida de tu reino, Señor. Te pedimos, Señor, en esta mañana, que ese pan espiritual que nuestras almas y el Espíritu, Señor, necesitan, que venga a nosotros también, Señor. Oh Dios, tú conoces quiénes son los que han de escuchar este mensaje, quiénes son los que habrán de estar presentes, Señor. Solo tú lo sabes, Dios, porque es tuyo somos, Señor, y estamos en tus manos, oh Dios. Por eso te pido, Señor, que seas tú, sea tu Hijo Jesucristo, el que nos predique a través de estas palabras hoy, Señor. Que no sean nuestras ideas ni nuestras concepciones, que seas tú, Señor, Jesucristo, predicando a través de nosotros, Señor. Santifícanos, Señor. Toca, Señor, nuestras mentes para que sean santas, Señor, y puedan recibir esta palabra, Señor, conforme a la voluntad de Dios. Y Padre, quisiera pedirte, Señor, que nos perdones por todos nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por todos los pecados de pensamiento, obra, palabra y omisión, Señor, que hemos cometido contra ti, oh Dios, porque contra ti hemos pecado. Hemos pecado, Señor, contra el Dios santo, santo, santo. Por eso confesamos nuestro pecado y al mismo tiempo, Señor, creemos en la intermediación todopoderosa de tu Hijo Jesucristo. Oh, rocíanos con su sangre, Padre Santo, y entonces seamos nosotros limpios conforme a tu voluntad, Padre. Perdona nuestras ofensas y perdónanos, Señor, cuando nosotros no perdonamos a quienes nos han ofendido. Ayúdanos a perdonar a los que nos han ofendido en esta mañana, Padre Santo. Oh Señor y Dios, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de la tentación, líbranos de las acechanzas del maligno, Señor. Y ayúdanos, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Señor, líbranos de la prueba, pero que no se haga nuestra voluntad, sino tu voluntad, oh Padre del cielo, Dios y Señor. Y te pedimos todas estas cosas, Padre Santo, nuevamente confiando en el Señor Jesucristo, en quien vivimos y subsistimos y persistimos, y que sin Él no somos absolutamente nada, Señor. Confiamos en que esta humilde oración haya subido ante tu trono como un perfume, porque Jesucristo lo ha convertido en un perfume. Y gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos capacita para orar como conviene. Te pedimos, Señor, que sea nuestro tutor en esta mañana, para poder entender adecuadamente la palabra que tu Hijo Jesucristo nos estará enseñando. Padre, te pedimos estas cosas humildemente, nuevamente, en el nombre de tu Hijo Jesucristo el Señor, y a ti sea todo el honor y la gloria
y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos entonces, abrimos nuestras Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 5, versículos del 25 al 32, y dice así la palabra de Dios. Génesis 5, del 25 al 32, dice así la palabra de Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. El alivio y descanso auténticos solamente provienen del Dios vivo y verdadero. Y este punto es relevante por una razón muy importante. Porque como estamos viendo aquí, estas personas no se habían podido librar de este ciclo del que estábamos hablando anteriormente. La tierra estaba llena de violencia, como vamos a ver con más detalles a partir del capítulo 6, Dios mediante, el último capítulo de nuestra serie. Pero al mismo tiempo es relevante porque es la misma realidad que nosotros vivimos hoy. No nos podemos librar del sufrimiento, del dolor. Sin embargo, a pesar de las características de esta tierra que ya sabemos, porque la Biblia nos lo enseña, que es una tierra maldita por causa del pecado, estos hombres ilustres nos están mostrando que ellos seguían confiando en el Dios de los cielos que les concedería el alivio y el descanso verdaderos. Y en ese sentido, cuando hablamos de alivio, cuando hablamos de consuelo, es probable que tengamos ideas que posiblemente no sean las correctas, debido a este bombardeo que nosotros hemos recibido durante todo este tiempo de falsas ideas acerca de qué es lo que realmente el Evangelio promete. Por ende, el propósito de la presente predicación es definir en qué consiste el verdadero consuelo y descanso que ofrece Dios a través de su Evangelio. Y por un lado, entonces, vamos a conocer más a fondo la situación que estaban viviendo estos hombres aquí. Segundo, ¿por qué el nombre de Noé es singular? ¿Por qué es importante el nombre de Noé? Tercero, ¿de qué se tratan realmente el alivio y el descanso verdadero que vienen de parte de Dios? Y por último, ¿qué aplicaciones entonces tenemos para nuestras vidas hoy? Así que, en primera instancia, vamos a leer entonces Génesis 5, del 25 al 28. Dice así, a releerlo. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Recordemos que Matusalén es el hijo de Enoc, del que hablamos en la predicación anterior de esta serie de Génesis. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Entonces aquí encontramos que este ciclo de muerte, este ciclo de destrucción continuaba. Pero no solamente eso. Seguimos observando y lo vemos por la razón que adujo Lamec para ponerle Noé a su hijo. Seguimos entendiendo aquí
que estas personas seguían conservando la fe y el evangelio que les fue dado muchos años atrás. Y en ese sentido, una primera enseñanza que nosotros podemos obtener de este capítulo 5 es que el verdadero creyente es un conservador. Pero conservador ¿en qué sentido? Conservador del evangelio puro y sin desviación del Señor Jesucristo. Y en ese sentido, el verdadero creyente tiene la responsabilidad de seguir transmitiendo ese evangelio a las futuras generaciones, llámese hijos o sobrinos, primos, o llámese también los nuevos creyentes que Dios va sumando a la iglesia. Esa es la responsabilidad del verdadero creyente. Por lo tanto, el verdadero creyente es un conservador de la fe pura y sin mancha. Eso es lo que Dios nos está enseñando a través de esta palabra. Ellos no se desviaron, aunque el montón de personas se desvió, aunque el montón de personas comenzó a apostatar de la fe, como veremos en Génesis 6. Esta línea de personas se mantuvo firme, se mantuvo fiel, conservando puras las enseñanzas del Señor. Así que la situación, sin embargo, se ponía cada vez más amarga, cada vez más dura. La tierra se estaba llenando de violencia, la tierra se estaba llenando de maldad, como vimos en Génesis 4, en los últimos versículos, con la generación de Caín, y como vamos a ver en Génesis 6, la situación no iba de peor a mejor, todo lo contrario, iba empeorando. Y aquí nos encontramos con dos acontecimientos muy tristes en la historia que estamos leyendo. Aquí, en estos versículos, en algún momento de estos versículos, fallecen Adán y Set. Fallece el primer hombre sobre la faz del planeta Tierra. Finalmente fallece a la edad de, como vimos hace unos meses atrás, Adán falleció a la edad de 930 años. Y en este sentido, por favor, leamos correctamente estos versículos. No se trata de que ellos morían y entonces en el momento en que ellos morían tenían al hijo siguiente. No, miren lo que dice, por ejemplo, el 25. Vivió Matusalén 187 años. Pero después de que engendró a después de que engendró a Lamec, Matusalén vivió otros 782 años. O sea que no fue que morían y entonces el hijo les engendraba. No, no es así. Así que Adán y Set conocieron a Lamec. Pero Lamec tuvo que presenciar o tuvo que escuchar de la muerte de sus antepasados más antiguos. ¿Y por qué es triste? Porque Adán es un lúgubre recordatorio de las perturbadoras consecuencias del pecado. ¿Qué consecuencias? ¿Cuáles consecuencias? El alma que pecare ciertamente morirá. Esa es la verdadera dimensión del pecado. Por lo tanto, quien no enseñe esto está yendo en contra de la palabra de Dios. Aunque puede mostrarse como el cristiano más cristianísimo del mundo, está yendo en contra de Cristo. Cristo entonces se convierte para esta persona en una piedra de tropiezo, porque es un falso cristiano, porque enseña falsas cosas. Porque acuérdese que de lo que abunda el corazón, de eso habla la boca. Y en esa persona definitivamente no abunda la palabra de Dios, porque la enseña y lo que enseña es falso. Pero en segundo lugar, la muerte de Set es otro tristísimo recordatorio. ¿Pero de cuál? ¿De qué cosa? De que todos los seres humanos estamos en pecado y por eso nosotros tenemos que morir. Este mismo Set, recordemos que fue el que reemplazó a Abel, quien fue asesinado por el malvado Caín.
Así que repetimos algo que dijimos hace unos domingos atrás. Usted quiere saber si usted está en pecado, si hay pecado en usted, si hay pecado en el mundo. Usted quiere saber realmente cuáles son las dimensiones verdaderas del pecado. Recuerde lo siguiente: usted está por morir. Usted y yo vamos a morir. Tal vez mañana, tal vez dentro de 80 años, no lo sabemos. Pero así como estas personas vivían muchos años, pero al final morían, eventualmente nosotros vamos a morir. Y esa es la razón por la que demostramos que hay pecado todavía en nuestra vida. Y esa es la razón por la que no podemos pensar que el pecado es un pequeño error y que el pecado no merece ser tratado con severidad o con gravedad. El pecado es un asunto gravísimo porque estamos hablando de violar la santidad de un Dios infinitamente santo. Así que no se trata de cualquier cosa. Sin embargo, esos no fueron los únicos acontecimientos que Lamec tuvo que presenciar. Lamec tuvo que ver también un evento extraordinario. Y los que prestaron atención hace un par de domingos recordarán que se trata del arrebatamiento de su abuelo, del abuelo de Lamec. ¿Quién era? Enoc. El abuelo de Lamec, es decir, Enoc el justo, fue arrebatado y Lamec vio ese acontecimiento, lo presenció. Así que en ese sentido, y ya sabemos lo que implica porque lo aprendimos en la prédica anterior de esta serie de Génesis. Así que Lamec se podría considerar como una especie de punto de inflexión en la historia antediluviana, porque en ese sentido Noé no había nacido. Si nosotros hacemos los cálculos, si nos sentamos un día a hacer los cálculos, podremos ver que Noé todavía no había nacido cuando estas cosas ocurrieron. O sea que Noé no conoció ni a Adán, ni a Set, ni a su abuelo Enoc. Noé no los conoció. Y por lo tanto, nosotros debemos prestar atención a la razón por la que Lamec le puso a su hijo Noé, que es realmente el punto central de esta predicación. Porque en segunda instancia, en lugar de apartarse de la fe, en lugar de dejarse amargar completamente por los acontecimientos difíciles que él estaba enfrentando, Lamec en realidad puso toda su confianza y toda su esperanza en el Dios del cielo, porque el Dios del cielo proveería aquel consuelo y descanso para su alma. Por eso fue que Lamec le puso por nombre Noé a su hijo. Leemos así en Génesis 5:29. Y llamó su nombre Noé diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Pero ¿por qué? ¿Qué es eso de que Jehová maldijo la tierra? Sí, Señor. Si recordamos, el año pasado hablamos en Génesis 3 de que la tierra fue maldecida por causa del pecado de Adán. Y por eso nosotros hoy vivimos en una tierra llena de violencia, llena de maldad, llena de sufrimiento, porque es una tierra maldita por causa del pecado. ¿Cómo nosotros lo sabemos? Vamos a recordarlo. Por favor, acompáñenme a Génesis capítulo 3, versículos del 17 al 19. En Génesis 3, del 17 al 19, nosotros leemos lo siguiente. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Así que Dios maldijo a la tierra por causa del pecado, porque Dios es un Dios justo, es un Dios santo.
Nuevamente insistimos, esa es la razón por la que nosotros no podemos ver el pecado como cualquier cosa. Como que, sí, tienes que pedirle perdón a Dios, pero es como, hey friend, discúlpame. ¿Cómo se te ocurre? Estamos hablando del Ser Supremo. Es el ser que merece todo nuestro respeto, nuestro temor y nuestra adoración por los siglos de los siglos. Por lo tanto, no podemos ir ante el pecado como si fuera cualquier cosa. Pero estas son cosas que, con todo respeto, no nos gusta escuchar. Porque a nosotros nos gusta escuchar esa versión falsa del Dios que todo lo apadrina, que todo lo pasa por alto. Esa es la versión de Dios que nos gusta. Pero ese es un Dios falso. Ese no es el Dios de la Biblia. Creo que es importante que nosotros recordemos cuál es el Dios de la Biblia. Voy a buscar el libro del profeta Nahum. Leeré para ustedes el libro del profeta Nahum, que son palabras que se repiten en el Nuevo Testamento, porque esa es otra falsa creencia, que el Nuevo Testamento es una cosa totalmente diferente, pero estas palabras se repiten en el Nuevo Testamento. Cristo Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y dice así: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Todos los que desobedecen a Dios son enemigos de Dios. Eso lo dice Romanos, lo hemos leído. Porque la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios. Porque los que están en la carne, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no pueden agradar a Dios. ¿Sí? No agradan a Dios porque tampoco pueden. Eso es lo que enseña realmente la palabra de Dios. Jehová, sin embargo, es tardo para la ira y grande en poder, pero no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Ese es el Dios vivo y verdadero. Un Dios que merece nuestro respeto. Un Dios que merece nuestra admiración y nuestra adoración verdadera. Por eso aquí nos encontramos no en cualquier momento y no ante cualquiera persona. Estamos ante el Dios omnipotente. Pero es un Dios que ha tratado con misericordia a estas personas. Porque si estas personas siguen muriendo, significa que estas personas también tenían pecado. Pero a pesar de todo eso, el Señor Dios muestra misericordia a través de su Hijo Jesucristo. Y esa es la promesa que nosotros encontramos en Génesis 3:15. En Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, es decir, entre ti la serpiente y la mujer, Eva, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Aquí esta simiente está en masculino. Se trata de un hombre literal, varón. Y ese varón, damas y caballeros, hoy lo conocemos como Cristo el Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque Él se hizo como uno de nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Por esa razón es que usted no puede, ni usted ni yo podemos disminuir la dimensión verdadera del pecado, porque le costó la vida al mismísimo Hijo de Dios. Así que debemos tener mucho cuidado cuando vemos el pecado de manera demasiado liviana. Debemos verlo de manera adecuada. Recordemos lo siguiente, y con esto termino esta parte. Amor y verdad. Yo no puedo ir con amor sin verdad, pero tampoco puedo ir con verdad sin amor. Hay un equilibrio importante allí. El amor sin verdad es libertinaje contra Dios. Y la verdad sin amor es legalismo. Por lo tanto, siempre debo ir con las dos cosas. Las cosas de Dios siempre se presentan en pares. Siempre se presentan en dos. Fe y arrepentimiento. Fe y obediencia. Amor y verdad. Continuamos entonces. Porque no podemos perder entonces de vista lo que significa el nombre Noé. Y aquí, en Génesis 5:29, Lamec dice que este Noé
nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos en esta tierra que maldijo el Señor Dios. Porque Noé, queridos hermanos, significa consuelo y descanso. Así que, hermanos y amigos, el descanso y el alivio del dolor y sufrimientos de una tierra maldita por causa del pecado y de una raza caída, solo podían provenir y solo pueden provenir del Dios vivo y verdadero. Y aquí viene otro asunto importante e interesante. ¿Cómo trajo Dios descanso y alivio a la tierra con Noé? Lo trajo con el diluvio, lo trajo con el juicio de Dios. Y en ese sentido es por eso que nosotros, si vamos a predicar el verdadero evangelio de Cristo, no podemos dejar afuera esa parte del juicio de Dios. Porque es el juicio de Dios, es la justicia de Dios la que finalmente destruirá de manera definitiva a la serpiente antigua, al enemigo de Dios y al enemigo del pueblo de Dios. Por eso el juicio de Dios, en realidad para el verdadero creyente, es una instancia de esperanza. Es un juicio en el que el Señor Jesucristo, el gran juez, se sentará para decirle a los verdaderos creyentes: bienaventurados ustedes y santos, entren al gozo de su Señor. Así pues, Lamec de todas maneras siguió el camino de sus ancestros, sin embargo con esperanza lo siguió. Él no murió por morir, él falleció con esperanza y falleció pues a la edad de 777 años, como leemos entonces en Génesis 5 del 30 al 31. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Así que, queridos hermanos, amigos visitantes, si hay algo que el Señor nos está enseñando en esta mañana, es precisamente lo que acabamos de decir. El alivio y el descanso verdaderos solo vendrán de la mano del Dios vivo y verdadero. Dicho de otra manera, no existe alivio y descanso verdaderos fuera de Dios. Es decir, el alivio y el descanso auténticos no los vamos a encontrar nunca en nosotros mismos. No lo vamos a encontrar en otras personas. No lo vamos a encontrar en ideologías u organizaciones políticas y sociales que predican el Dios falso de la justicia social del siglo XXI. Allí no está nuestro alivio, allí no está nuestro descanso. El alivio y descanso verdaderos no están en el Dios del falso evangelio, ese falso evangelio de paz sin arrepentimiento verdadero, del pecado como simple error o simple defecto del carácter. Ese es un falso evangelio. No está tampoco en el Dios falso progresista y alcahuete de los deseos y caprichos de personas corrompidas por el pecado. Ahí no está su verdadera paz, ahí no está su verdadero alivio. ¿Dónde entonces se encuentra el verdadero alivio? ¿En qué consiste entonces este verdadero alivio que Dios nos quiere ofrecer a nosotros? En primer lugar, el alivio y descanso verdaderos son bendiciones que Dios, a través del Señor Jesucristo, les da a sus hijos en su peregrinaje peregrinaje a través de esta tierra maldita por causa del pecado. Ese es el verdadero alivio que nos trae el Señor, porque hay que reconocer lo siguiente: los verdaderos creyentes estamos en una lucha constante contra el pecado. Estamos en una lucha constante contra el pecado porque tenemos que mortificarlo todos los días, el pecado remanente. Tenemos que luchar contra él. Por eso cada vez somos más conscientes de su gravedad y de la inmundicia de nuestras vidas. Y por eso tenemos el deber de matarlo todos los días, a través del Espíritu de Dios. No es con nuestras propias fuerzas, no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Pero no solamente eso, tenemos que soportar las cosas
que ocurren en un mundo regido por hombres y mujeres totalmente pervertidos y depravados por el pecado. ¿Cómo nosotros lo sabemos? Si nos adelantamos un poquito a Génesis 6, nosotros nos encontramos en Génesis 6, versículos del versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así que imagínense ser gobernados por personas cuyo pensamiento todo el tiempo es maligno. Porque por el pecado, incluso las buenas obras, como aprendimos anteriormente, son basura delante de Dios. Porque no están hechas en Dios, son pecaminosas. Porque no le dan la gloria a Dios y no son santas. Por eso son basura delante de Dios. Así que el único que nos puede proporcionar descanso y alivio en esta tierra maldita por el pecado, con todo ese montón de injusticias que nos retuercen el alma, que nos ofenden, que sentimos, pero ¿cómo es posible que no haya justicia? El único que nos puede dar descanso y alivio es el Señor Jesucristo. Por favor, acompáñenme al Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículos del 28 al 30. Mateo 11, del 28 al 30, dice así la palabra de Dios. Mateo 11, del 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, nosotros, si somos de Cristo, podemos imitar a Lamec, y nosotros podemos decir, junto con Lamec: Jesucristo, mi Dios y Salvador, fuente de mi descanso, de todas las fatigas y sufrimientos en este mundo, completamente dañado por el pecado. Por eso, como decía el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, solamente tú, Señor Dios, me haces vivir confiado. Si usted no puede dormir, significa que no está poniendo su confianza en el Señor Jesucristo. Si yo no puedo dormir por la ansiedad, es porque yo no estoy poniendo mi confianza en el Señor Jesucristo. Y en ese sentido, cuando Lamec le puso Noé a su hijo, descanso, consuelo, recordemos, él no estaba mirando a Noé solamente. Él estaba vaticinando la venida de nuestro Señor Jesucristo, la simiente prometida de Génesis 3:15, el único que nos puede dar alivio y descanso en medio de esta tierra maldita por causa del pecado. Pero en segunda instancia, ese alivio y ese descanso verdadero serán parte de la recompensa perpetua de Dios para todos los redimidos de Cristo. En ese sentido, solamente podremos disfrutar plenamente de ese descanso y alivio cuando venga el reino de Dios, cuando el Señor Jesucristo venga. Y entonces las cosas de este mundo dejen de existir para dar paso a las cosas que son eternas. Porque déjeme decirle una cosa, y perdón por el inciso, todas las cosas por las que estamos luchando en este mundo van a destruirse con el fuego cuando Jesucristo venga. ¿Por qué? Porque esas cosas son temporales. Por eso nosotros debemos trabajar más bien con mayor énfasis, con prioridad, no dejar de atender el jardín, no dejar de atender el huerto de Edén, pero nuestra mente debe estar puesta para trabajar, para, por decirlo así, tener un depósito, un ahorro en los cielos, para tener obras que resuenen en la eternidad, hechas en el nombre
y por y en el Señor Jesucristo. Y en ese momento, queridos hermanos, Iglesia Bautista Betel, hermanos de otras iglesias que nos acompañan, a la luz sempiterna de la gloria del Dios omnipotente, estaremos nosotros, su pueblo, totalmente transformados, brillando con luz eterna ya sin mancha del pecado, porque en ese entonces seremos finalmente perfectos, como nuestro Padre Dios es perfecto. Y allí, queridos hermanos, allí, en el reino de Dios, allí, Dios mismo secará todas nuestras lágrimas. Y ya no lloraremos más, porque el pecado, el dolor, la enfermedad, la injusticia y todo el sufrimiento habrán dejado de existir. Quisiera compartir entonces 2 versículos con ustedes. El primero se encuentra en Mateo, capítulo 5, versículo 4. Dice así Mateo 5, 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Este versículo, 1, se aplica solamente a los hijos de Dios. Y 2, será cumplido en el reino de Dios, cuando Jesucristo venga literalmente, no simbólicamente, cuando venga literalmente. Pero en ese mismo momento ocurrirá también otra explicación que nos da Cristo ahora en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Dice el Señor en Apocalipsis 21, 4, enjugará Dios, es decir, secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De quiénes? De su pueblo, de los suyos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, es decir, las cosas de este mundo actual, pasaron completamente a la historia. Y he aquí entonces, dice el Señor, todas las cosas son nuevas. Por eso, hermano creyente, los cristianos no tenemos por qué tenerle miedo a la segunda venida de Cristo. Los verdaderos cristianos no tenemos por qué tenerle miedo a la segunda venida de Cristo. Porque así como Lamec vaticinaba que a través de Noé Dios traería descanso a la tierra, Jesucristo traerá en el día final la victoria definitiva de Dios y de todos sus santos. Porque en ese momento entonces ocurrirá algo como lo describe un antiguo cántico que me gustaría leer para ustedes. Dice así: tiraré la cruz de mi autonegación y a mi gran recompensa entraré. Para ver a mi Salvador, allí iré, para cantar su alabanza para siempre. Solamente estaré cruzando el río Jordán, solamente estaré yendo hacia mi hogar. Esa es la verdadera recompensa de alivio y descanso que el Señor Dios nos promete a los que somos de Él. Lamec no lo podía ver completamente todavía, pero algo, en este caso el Espíritu de Dios, bíblicamente hablando lo sostenemos, le estaba indicando que ese Salvador que había sido prometido, que sus ancestros desde Adán les estaban predicando sobre ese Salvador, traería ese descanso y ese alivio final para sus almas. Pero finalmente hay que hacer una advertencia muy importante, porque no podemos terminar sin hacer esta advertencia. Estaríamos diciendo una gran mentira si nosotros omitimos esta parte. Y eso es lo que diferencia el falso evangelio del verdadero evangelio. El falso evangelio no te dice estas cosas, solamente te lo pinta todo muy bonito para como que manipularte. Y así hay miles de personas que se están yendo al infierno creyendo un falso evangelio. Pero Dios está teniendo misericordia de nosotros, porque Él ama definitivamente a los suyos. Él ama a su pueblo. Y por eso la advertencia siguiente debe ser esta: todos los rebeldes
que insistan en seguir viviendo en sus pecados. Todos los que, como los israelitas del Éxodo, cumplan con las cosas de Dios externamente, pero sigan viviendo una vida de pereza, flojera y falsa profesión cristiana. Ninguno que desobedezca a Dios, ni ninguna persona que no se arrepienta de su pecado, entrará en el descanso del Señor. No va a entrar. Usted no va a entrar porque usted es un rebelde y enemigo de Dios. Como dice el Salmo 95:11, literalmente lo dice, Salmo 95:11, dice, por tanto, dice el Señor Dios, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Si usted permanece en la ira de Dios, Dios no lo va a dejar entrar a su reposo, a su descanso eterno. Se va a ir entonces a la condenación eterna, tal como lo enseña con más detalles nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 23. Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado porque los que no son del Señor, los que siguen siendo enemigos de Dios por insistir en vivir en su pecado, por insistir en vivir en su hipocresía de mostrarle al mundo que son cristianos, pero en realidad no lo son de verdad. Todas estas personas no entrarán en el reposo y descanso de Dios. Por lo tanto, preguntémonos hoy, Iglesia Bautista Betel, ¿es Cristo el Señor realmente nuestra fuente de alivio y descanso? ¿En dónde están puestas realmente nuestras esperanzas? Porque el detalle es que podemos sentir, por ejemplo, que nuestra vida espiritual está como estancada en este momento, está como fría. Pero en ese sentido, el problema no necesariamente es la iglesia, porque eso es lo primero que hacemos, le echamos la culpa al otro, le echamos la culpa allá afuera, pero no necesariamente el otro tiene la culpa. Hermano, hermana, el problema puede ser que usted dejó de amar a Cristo y está amando más las cosas de este mundo. Su esperanza de alivio y descanso no están realmente en el Señor. Y es por eso que espiritualmente usted se ha enfriado posiblemente. Pero no solamente eso, Iglesia Bautista Betel, estamos poniendo nuestra esperanza en una persona de carne y hueso más que en Cristo, el unigénito Hijo de Dios. Nuestro futuro depende de que esa persona de carne y hueso siga los pasos que nosotros queremos que siga y cumpla en el futuro lo que nosotros queremos que cumpla. Esa es nuestra esperanza. Mire, hermano, esa persona en la que usted está confiando de tal manera es pecadora y le va a fallar a usted y le va a fallarle a su familia y va a fallarse a sí misma y en última instancia va a fallarle a Dios. Por eso, hermano y hermana, tenemos que decir que todo nuestro futuro, el de nuestra familia y el de la iglesia, está en las manos de Cristo. Como Cristo tiene las estrellas del universo en su mano derecha. Allí es donde debe estar nuestra esperanza realmente. Y por eso la pregunta hoy es, ¿en quién la estamos poniendo? Esa persona de carne y hueso es pecadora, va a fallar, yo fallo, yo tengo F delante de Dios. Solamente entraría al reino de los cielos por la misericordia de Cristo el Señor, pero no por mis propios méritos, no porque yo soy el que más predico y el que más sé y enseño. Cualquiera lo podría hacer, cualquiera con
cierto nivel de destreza en el análisis del discurso. Pero solamente Cristo es el único digno y es el único, literalmente el único, que tiene nuestro futuro en sus manos y por ende estamos seguros en Él. Por eso debemos poner realmente nuestra confianza en el Señor Jesucristo y no en un hombre o una mujer de carne y hueso, con todo respeto. Es por eso que cuando falla, entonces nos enfriamos. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra fe en un hombre. Dice la Biblia, maldito aquel que pone su confianza en la carne, dice el profeta Jeremías, y no en el Dios del cielo. Finalmente, amigo invitado, y usted que reconoce que ha vivido por años yendo a la iglesia, pero está lejos de Cristo realmente, el descanso que Él ofrece realmente es para todos los que están trabajados y cansados de esta existencia por culpa del pecado. Por eso la invitación que el Señor nos extiende hoy es esta: venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y adicionalmente el Señor, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37, dice lo siguiente. Juan 6, 37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Si usted es de Dios, si usted está sintiendo el llamado de Dios en este momento, no lo niegue, no lo rechace. Mire, es cierto que las ideologías todas fallan, las organizaciones sociales y políticas fallan, los líderes fallan, las personas fallamos, incluso los cristianos fallamos también, porque somos todavía humanos, todavía tenemos un pecado remanente que debemos mortificar, pero el único que no falla es el unigénito Hijo de Dios, Cristo el Salvador. Él no falla. Él es el único que no falla. No debemos tenerle miedo a nada, porque Cristo aplastó a la serpiente antigua en la cabeza. Y por lo tanto es el Señor Jesucristo en quien tenemos que poner toda nuestra esperanza y nuestra confianza. Y Él lo dice: todo lo que el Padre me dio viene a mí, y la persona que viene a mí no la echo afuera. Así que no importa qué tan lejos se encuentre usted, amigo cristiano que lleva años yendo a la iglesia, pero hoy reconoce que usted definitivamente no estaba convertido realmente. Amigo visitante que usted está así en muchas cosas malas y usted lo sabe y lo reconoce. El Señor dice: todo lo que el Padre me dio viene a mí, y la persona que viene a mí no la echo afuera. Venga a Cristo, venga al Señor, y hallará entonces descanso verdadero a su alma. Y al final, ante el trono de Dios, sus lágrimas también serán secadas por Dios mismo. Así que, en conclusión, queridos hermanos, Iglesia Bautista Betel, amigos, el descanso y alivio auténticos solo provienen del Dios vivo y verdadero. Solamente vienen del Dios vivo y verdadero. No podemos encontrar ese descanso ni dentro de nosotros, ni en este mundo, ni en otra persona u organización de personas. Aunque la tierra se esté fundiendo, aunque llueva hierro fundido del cielo, aunque la corteza terrestre se vuelva un mar de lava, aunque eso ocurra, el amor de Dios permanece para siempre, y el Señor Jesucristo, que es la manifestación evidente, concreta y tangible de ese amor, no nos desamparará nunca.
Él siempre estará guardándonos. Y aún en medio de este mundo maldito y caído por causa del pecado, podemos hacer como Noé, mantener nuestra fe en el Señor Jesucristo, porque Cristo salva y sigue salvando, y su salvación es verdadera, es concreta, es genuina y es real. Si no, su servidor no estaría predicando ante ustedes en este momento. Y sé que muchos podrán dar testimonio como yo de la salvación de nuestro Señor Jesucristo mediante las evidencias que proporciona el Espíritu Santo. Y el camino no es fácil, pero Cristo es nuestro Dios que nos sostiene de nuestra mano derecha y nos dice hoy: no temas, porque yo te estoy ayudando. Imagínense que el Dios Altísimo, el Dios Omnipotente, nos diga: no tengas miedo, porque yo te tengo de la mano y yo te estoy ayudando. Imagínense, esa es la promesa del Señor Jesucristo para su pueblo, para sus santos, queridos hermanos, para nosotros hoy. Por eso paz, tranquilidad, alivio y consuelo en esta mañana, en este día, para todos los que confían en Cristo, Dios y Salvador. De Noé entonces hablaremos en la próxima parte. Vamos a comenzar a tratar entonces cómo eran los tiempos de Noé, una prefigura de la venida de nuestro Señor Jesucristo para traer juicio a esta tierra y finalmente descanso eterno para nuestras almas en el reino de Dios. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por esta oportunidad que nos concediste esta mañana de poder santificar tu nombre, Señor. Que tu Espíritu Santo aplique esta palabra como el bálsamo que alivia las heridas y el dolor, Señor, de los sufrimientos, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo aplique, Señor, esta palabra como ese medicamento que duele al principio cuando cae en la llaga, pero que al final ayuda a limpiarla. Límpianos, oh Dios, a través de tu palabra, y por favor ayúdanos, Señor, a entrar en el reposo, en el descanso y alivio de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Padre Santo, en su santo nombre. Gracias, Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Un saludo de mi parte. Si tienen consultas, por favor, siéntanse con toda la confianza de contactarnos y a través de la iglesia, de la página de la iglesia, que con mucho gusto estaremos respondiendo sus dudas y sus consultas al respecto. Saludos, que Dios los bendiga, y próximamente entonces entraremos en Génesis 6 para hablar acerca de los tiempos de Noé, los tiempos que son el preludio de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Saludos, Dios los bendiga, un abrazo.